Preocupante incidencia de casos de bronquiolitis infantil en España. En apenas un mes los ingresos se han multiplicado por 4 en bebés y niños de menores de 5 años. Es temporada de gripe y resfriados, pero la retirada de las mascarillas ha dado vía libre a un virus que parece haberse reforzado. El aumento de las hospitalizaciones está tensionando las urgencias en los hospitales. ¿Qué tal? Buenos días. Tragedia y milagro en la ruta canaria de la inmigración tras el hundimiento de una patera con 9 personas a bordo y el hallazgo de una de ellas, solo una, en medio del mar, aferrada a un bidón. De los otros ocupantes de la embarcación no se sabe nada. La ruta hacia las islas es una de las más peligrosas del mundo, pero la migración es un fenómeno global que deja sus huellas en todas las fronteras. En el campamento de refugiados de Siria, las organizaciones humanitarias lanzan una llamada de auxilio. Más de 53.000 niños están detenidos y 79 han sido asesinados. Los más pequeños siguen siendo las principales víctimas de la migración descontrolada. La mayoría de estos refugiados huyen de la guerra y de la violencia, pero no tienen dónde ir ni a dónde regresar sin poner en peligro sus vidas. Pero incluso en recintos como los de Siria sucumben a los peligros del hacinamiento, enfermedades, atropellos, caídas a profundas zanjas de agua sucia. Han convertido esos campamentos en una prisión. Quienes pueden huyen, pero no se habla casi nunca del éxito en la integración de muchos de los menores no acompañados que llegan a nuestro país. El periodista Nicolás Castellano acaba de presentar su documental M, en el que precisamente nos muestra ejemplos de integración de niños que salen adelante con todo en contra. Y ya son 268 los muertos contabilizados por el terremoto de Indonesia, pero probablemente sean muchos más bajo los escombros. Los desaparecidos se encuentran por cientos. Los testigos aseguran que el temblor que sacudió la isla de Java fue tan repentino y violento que a muchos no les dio tiempo a ponerse a cubierto o a salir a la calle. Los cortes de energía y carreteras están complicando la llegada de ayuda, sobre todo a las zonas rurales. Pero hay un acontecimiento, ya lo saben, que marca la agenda de estos días, especialmente hoy con el debut de España en el Mundial de Qatar. La selección se enfrenta a un rival en principio asequible, pero viendo lo que pasó ayer con Argentina nadie se fía. Por cierto, los argentinos que viven el fútbol de otra manera aún se lamentan de la derrota, mientras en Arabia Saudí la alegría ha sido tan grande que incluso se ha declarado un día de fiesta nacional. Hablaremos de esto también, pero arrancamos con el tiroteo que se ha producido una vez más en Estados Unidos, esta vez en Virginia, hacia las 10 de la noche, hora de allí, cuando un hombre abría fuego dentro de un supermercado, matando a varias personas. Hasta el momento no ha trascendido la cifra oficial, pero algunos medios apuntan a que serían por lo menos 10 los muertos. Los investigadores están revisando la tienda para saber si hay más personas fallecidas o pudieran estar escondidas. Sobre el atacante, la policía cree que está entre los fallecidos y que habría sido un empleado o un ex empleado en venganza contra otros trabajadores que estaban en una sala de descanso. Más violencia en otro punto del globo. A primera hora de esta mañana, 2 explosiones han sacudido Jerusalén, ambas en paradas de guagua de la ciudad. Por el momento se confirma un fallecido y 15 heridos, 2 de ellos en situación grave. Estas explosiones se producen en un momento de tensión en la zona, con el ejército israelí ocupando parte de Gaza tras una serie de atentados mortales. Y en Ucrania, un ataque ruso esta madrugada contra una sala de maternidad en un hospital en Zaporilla ha causado la muerte de un bebé recién nacido. El bombardeo tuvo lugar justo después del nacimiento, hasta el punto de que la madre y el doctor que asistió al parto tuvieron que ser rescatados bajo los escombros, ambos con vida. Los equipos de emergencia siguen buscando posibles víctimas del bombardeo. Muy cerca de allí está esta central, la nuclear de Zaporilla, y Rusia y Ucrania siguen acusándose mutuamente de los bombardeos cercanos a la central. El Kremlin asegura que ha repelido en las últimas horas varios ataques ucranianos contra la planta y advierte de un desastre inminente. Ucrania lo niega y formula esas mismas acusaciones contra Rusia. Y esta es una placa en Kiev dedicada al chef español José Andrés. La ha inaugurado
Ahí lo ven el presidente de Ucrania en el llamado Paseo del Valor. Agradece así la ayuda que ha prestado al país con su ONG World Central Kitchen desde que se inició la invasión rusa. Zelensky también entregó al cocinero la Orden del Mérito en segundo grado que concede el gobierno ucraniano. Y una imagen que nos recuerda a la crisis de los misiles hace 60 años con la reunión de los dirigentes de dos de los países protagonistas de aquel incidente que hizo temblar al mundo. El presidente cubano está de visita en Rusia, uno de los pocos aliados con los que cuenta Vladimir Putin. Por supuesto, Miguel Díaz-Canel culpó de la guerra en Ucrania a Estados Unidos y la OTAN y condenó todas las sanciones impuestas a Rusia, tras advertir de que ambos países tienen como enemigo, según sus palabras, al imperio yanqui. El dictador cubano agradeció el préstamo de 2.300 millones de dólares en los últimos años por parte de Rusia y prometió saldar la deuda antes de 2027. La visita concluyó con la inauguración de un monumento en Moscú a Fidel Castro. Y ha saltado una polémica en el Mundial de Qatar entre Hungría y Ucrania por una prenda que lucía el primer ministro húngaro. Aparentemente no hay nada ofensivo en esa bufanda que lleva Víctor Orbán, pero resulta que en ella hay un mapa en el que se representa parte del territorio ucraniano como perteneciente a Hungría. Es un mapa de la denominada Gran Hungría que incluye territorios que perdió tras la Primera Guerra Mundial. Ucrania ha exigido ya una disculpa y una aclaración de que el gobierno de Víctor Orbán no está reclamando territorio soberano ucraniano. Bueno, solo nos faltaba eso. Y ayer conocíamos el tope al precio del gas propuesto por la Comisión Europea, que se fijaría en 275 euros el megavatio hora. Esta medida no ha sido muy bien recibida por España. De hecho, la ministra para la Transición Ecológica ha dicho que se va a oponer. La cita clave para debatirla será el Consejo de Energía extraordinario previsto para mañana. Las reservas de gas están ahora mismo altas, al 92%, pero los temores de la Unión Europea se trasladan a la próxima primavera, cuando esos depósitos deberán realimentarse de nuevo y sin gas ruso. A mí me parece que esa propuesta es manifiestamente rechazable por todos los lados. Ni el modo en el que ha presentado el diseño de esa medida, ni el precio tope, ni la aplicación de las dos condiciones simultáneamente nos parece que resuelva nada. Así que calculo que el jueves se va a encontrar una oposición firme de una inmensa mayoría de Estados miembros. Yo no creo que sea algo que pueda resolver en absoluto la situación actual. Al contrario, da alas a mayor especulación y a mayor precio de ventas. Bueno, y tenemos buenas noticias para la economía española, que podría terminar el año creciendo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico apunta que podría crecer hasta el 4,7% en este año 2022. En el próximo probablemente bajará. La OCDE se desmarca de la línea marcada por los bancos centrales y expertos y asegura que nuestra economía crecerá por encima de la media de la eurozona, aunque aconsejan agilizar la gestión de los fondos europeos para acelerar la recuperación, también para amortiguar el impacto de la guerra en Ucrania. Una de las claves que nos ha favorecido, según este organismo, es nuestra poca dependencia del gas ruso. Y respecto a la inflación, eso sí, pocas esperanzas de verla bajar del 5%, al menos hasta 2025. Otro asunto. Ayer naufragaba una patera a 11 kilómetros de la costa sur de Gran Canaria. Hay 8 personas desaparecidas y un superviviente de milagro, porque le rescató una embarcación de recreo al escuchar sus gritos de auxilio en medio del mar. Es un hombre que permanecía agarrado a un bidón de combustible. Recibió la primera asistencia sanitaria en el puerto deportivo de Pasito Blanco y luego en el hospital Salvamento Marítimo. Ha intentado localizar al resto de desaparecidos, pero sin éxito. Sí han encontrado en la zona restos de la embarcación y ropa de alguno de los ocupantes de la patera. Y un documental del periodista canario Nicolás Castellano recoge el testimonio de varios migrantes que sobrevivieron al duro viaje hasta España. Llegaron siendo niños y cuentan la realidad que han vivido en nuestro país. Historias de soledad, de racismo, pero también de éxito. El documental se presentó ayer en Cádiz. Que solo estamos criticando y criminalizando. Bueno, pues vamos precisamente a hablar con el promotor de este documental, con Nicolás Castellano, que está precisamente, creo que en Cádiz todavía, ¿no? Buena tierra esa, Nico. Hola, Roberto.
Encantado de estar contigo. Acabo de regresar justo ya has vuelto a casa después del madrugón de Cádiz, donde por cierto coincidí con amigos comunes de la profesión y que te mandan saludos. Efectivamente. Oye, Nicolás, M para calificar muchas cosas, algunas buenas y otras malas, ¿verdad? Sí, M, se ha popularizado esta letra, sobre todo el acrónimo MENA, para hablar de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, sobre todo a las costas de Andalucía, Ceuta y Melilla. Pero con la M se definen muchas cosas. Ellos mismos hablan de menor, de migrante, de moro, de mierda, hablan de mamá, hablan de movilidad. Es una realidad muy compleja que solemos, yo creo que también los medios de comunicación, a veces acompañar con un trazo grueso, con cifras, con acrónimos. Le damos demasiada espacio seguramente a los políticos que quieren incendiar o criminalizar a este colectivo de niños y niñas que llegan solos a nuestro país. Y la intención del documental, Roberto, es que ellas y ellos directamente, sin intermediarios, sin ONG, sin nuestra visión, ellos y ellas hagan el relato de sus vidas. Y son vidas muy, muy complejas, ¿no? Claro, pero son casos de éxito en cuanto a integración también, ¿verdad? Porque es verdad que a veces tendemos a destacar siempre lo malo sobre lo bueno, ¿no? Es que la realidad es demoledora. La realidad es que todas estas chicas y chicos que han llegado solos a las costas canarias, 4 de los protagonistas siguen viviendo en nuestro archipiélago de 14 protagonistas, son chicos y chicas que o han terminado su carrera o tienen una carrera deportiva de éxito o están trabajando en el sector, en el tercer sector, en el sector social, ¿no? Por ejemplo, de los 4 protagonistas canarios africanos, esos niños que llegaron a Canarias, hay uno que lleva 20 años, que fue de los primeros menores no acompañados que llegó en patera, fue a Fuerteventura, de Mali, se llama Cane, y es hoy un trabajador social que recibe a los menores como él, ¿no? En centros de acogida. Hay otro que se llama Boubacar Drame, que también es el mismo caso. Yo lo conocí con 15 años, cuando era un menor, en la época de los cayucos. Tanto Pepe Naranjo como yo lo entrevistamos en un centro de acogida de Arinaga, en Gran Canaria. Y hoy en día Boubacar Drame es también trabajador social, también trabaja con los niños que llegan. Tenemos el caso de Mamadou Cámara, el pollo de Bamako, que se ha hecho popular en la lucha canaria porque es puntal allá en el Club Tegueste y también tiene un testimonio muy sólido, también trabaja con menores. En definitiva, son muchos los casos, como Bouba Konate, el presidente de la Asociación de Malienses en Tenerife, que también llegó siendo un niño, con 14 y 15 años. La mayoría de estos chicos aportan talento, aportan riqueza, aportan conocimiento y nos viene muy bien para nuestra sociedad desgraciadamente envejecida. Claro, y eso, oye, lo tienen cuesta arriba, ¿eh? Estaba viendo que algunos de estos niños pasan por decenas de centros de acogida. Sí, hemos querido hacer una foto poliédrica, ¿no? Porque no todos son casos del todo de éxito, ni todos están solo en un centro y les va bien. El caso de Mohamed, del que hablas, es un chico que llegó con 7 años, escondido en los bajos de un camión a Cádiz, ¿no? Se coló en Ceuta en los bajos de un camión, cruzó el estrecho y desde los 7 años hasta los 18 estuvo en 12 centros de acogida, en 4 familias de acogida diferentes. Y cuando él estaba bien con una de las familias, se separaron los padres de acogida, etcétera, etcétera, volvió a un centro. Y así todo, Mohamed hoy está terminando la carrera de trabajo social, voluntario en varias organizaciones, y aquellos y aquellas que se acerquen a ver el documental verán que habla como Barack Obama. Tiene un discurso político increíble, también como Isma Masdubi, que es el presidente de los extutelados, una asociación que ellos mismos han creado para defender sus derechos. Y como tú dices, son casos complejos que se enfrentan a las dificultades del sistema de acogida canario de cada una de las comunidades, porque recordemos que los padres, entre comillas, los tutores de estos niños cuando llegan solos son las comunidades autónomas. En Canarias sabemos muy bien y solemos hablar mucho de la cifra, que si son 2.000, que si ahora llegan mucho a Lanzarote, pero bueno, la intención de este documental es que nos acerquemos a quiénes son, no a cuántos son, sino quién es Mohamed, quién es Boubacar Drame, quién es Mamadou, y también hemos puesto el foco en 2 chicas. Ha sido muy difícil tener el testimonio de las chicas, pero también llegan niñas solas, ¿no? Ha sido complicado porque ellas no querían participar en el documental, pero 2 de esas chicas, una marroquí que llegó con 15 años en patera también, que se quemó la piel con la gasolina, y una chica de Malawi que vino a la jornada de la Juventud del Papa, Madrid en 2011, con la excusa de venir a rezar, se quedó porque se quería quedar en Europa, ¿no? Son muchas las realidades, pero en general, la verdad que todos tienen casos de bastante éxito. Bueno, pues a veces los prejuicios se eliminan simplemente hablando con ciertas personas y probablemente este documental sea una forma de iniciar esa conversación. Nicolás, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ti, Roberto. Un saludo.
Bueno, la migración es precisamente uno de los temas que se trata en Fez, en Marruecos, donde se han reunido 18 ministros de Exteriores y el secretario general de la ONU. También se ha hablado de la guerra de Ucrania. El ministro de nuestro país ha mantenido varios encuentros bilaterales, ha tratado sobre la delimitación de las aguas entre Canarias y Marruecos, recalcando que se va a incluir en lo ya respetado con aquel país y dentro de la legalidad internacional. Álvarez ha mantenido un breve encuentro con su homólogo marroquí en el marco del Foro Global de la Alianza de Civilizaciones. No hemos intercambiado sobre ese tema, pero sobre ese tema lo que sí le quiero decir es que evidentemente estamos ante una tragedia humana que nos conmueve a todos, y el gobierno español está siendo totalmente transparente al respecto y está aportando todos los datos que están a su alcance en todas las investigaciones abiertas. Una de las fronteras más tensionadas del mundo es la de República Dominicana y Haití, que divide la isla que comparten ambos países. Las constantes redadas afectan a veces incluso a los haitianos, que tienen la documentación en regla. UNICEF advierte además que miles de esas personas expulsadas en lo que va de año son menores de edad. Indignantes y abusivas, así es como ven las redadas en República Dominicana con las que el gobierno intenta frenar la migración en situación irregular. Los familiares de algunos detenidos denuncian. Estás legal, tienes su sello, entraron, tienes su pasaporte, tienes su visa. Siendo legal me iban a llevar y mi hijo se va a quedar en la casa. ¿Quién iba a mantener a ese hijo? Ahora iban a pasar miseria por la culpa de unos brutos que no saben leer ni escribir. Sí, ella dijo que yo tengo miedo de demostrar los documentos porque a mí me dijeron que la gente que están ahí me dicen que no le entregan ni el pasaporte ni el carnet porque cuando viene a ver me la quitan, me la rompen. Que dichas detenciones son aleatorias y que además las autoridades se deshacen de la documentación de quienes proceden de Haití, aun teniendo los visados en regla, pero las autoridades... Aquí no estamos persiguiendo a negros, no estamos persiguiendo por xenofobia, eso es una mentira total. Eso es retrógrada, eso obedecen a tiempo antiguo. Dicen que todas estas denuncias son falsas, algo que rechaza esta familia tras estar varios días sin ver a su hijo menor de edad. Si un muchacho nació aquí en Santo Domingo, yo no te dicen que una gente mayor, que lo puede llevar quien sea, pero un muchacho menor de edad, no lo pueden hacer. Él anda con la copia del acta de nacimiento, pero como quiera lo agarran. De hecho, según UNICEF, fueron más de 1.800 niños y niñas no acompañadas que República Dominicana expulsó en distintos puntos de la frontera. Son los menores las principales víctimas de esta realidad tan dura que vemos en otros flujos migratorios. Por ejemplo, en Centroamérica, desde que comenzara el año, ha aumentado el número de menores migrantes que cruzan a pie una de las zonas más peligrosas del mundo, llamado Tapón de Darién. Más de 32.000 niños y niñas, superando en un 10% la cifra del año pasado. Pero también creció el número de menores no acompañados. Se calcula que alrededor de 900 han cruzado durante este año esta peligrosa selva. Esto sería multiplicar por 4 los del año pasado, según datos de la UNICEF. Este viejo barco pesquero fue rescatado mientras se dirigía a Italia. A bordo iban unos 500 migrantes en condiciones de hacinamiento. El ministro griego de Migraciones pide a Europa asistencia inmediata con estas personas, y que además se activen las reubicaciones de estos migrantes en otros países miembros. Grecia está experimentando un aumento en las llegadas por mar, con naufragios y pérdidas de vidas, justamente ahora por el mal estado de la mar. Ya ven que estamos haciendo un recorrido por un fenómeno global que ocupa prácticamente todas las fronteras entre países desarrollados y otros países pobres. Crece la tensión también en la frontera de Siria con Turquía, donde 5 personas han muerto y otras 5 están heridas tras el ataque con cohetes en la ciudad de Asas, controlada por los rebeldes. Entre los fallecidos hay un niño. La milicia kurda ha negado toda implicación, acusa al presidente turco, Tayyip Erdogan, de buscar una excusa para atacar el norte de Siria y ganar apoyo de cara a las próximas elecciones. Bueno, aparte de las muertes que genera esta violencia, se produce otra consecuencia: el desplazamiento de miles de personas de Siria a otros países. Las organizaciones humanitarias lanzan una llamada de auxilio para denunciar la situación de los campamentos de refugiados en ese país. En el de Al-Hol, al noroeste de Siria, más de 53.000 niños están detenidos. Dicen que 79 han sido asesinados.
Entre las causas de mortalidad infantil está la violencia, pero también accidentes como atropellos o caídas en zanjas profundas de agua sucia. El campo fue diseñado para proporcionar alojamiento temporal y seguro a los civiles desplazados por el conflicto en Siria e Irak. Sin embargo, se ha convertido en una especie de prisión, según denuncia esta ONG al aire libre, insegura e insalubre. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras en España. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, esta vez nos toca hablar de este campamento de refugiados en concreto. ¿Quién lo gestiona, este tipo de campamentos? Bueno, este campamento está gestionado y efectivamente, como muy bien has explicado, lo que comenzó siendo un campo para desplazados se ha convertido al final en una prisión al aire libre. Está gestionado por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria y las fuerzas de seguridad, que tienen un enfoque absolutamente basado en la contención y en la seguridad, pero está financiado por un grupo de países que forman parte de la coalición global contra el Estado Islámico, donde hay numerosos países de la Unión Europea y de la esfera internacional, ¿no? Como Estados Unidos, Reino Unido, la propia España. Claro, me imagino que estaría pensado para menos personas de las que probablemente estén ocupando ahora este campamento, desde luego en unas condiciones bien distintas. Estaba pensado para menos personas, pero sí es cierto que el campo se convirtió en una especie de prisión al aire libre porque hubo grupos importantes de población, tanto de Irak como de Siria, no solo de Siria, que fueron trasladadas allí desde los territorios controlados por el Estado Islámico en diciembre de 2018, con lo cual, a pesar de que más del 64% de esas 53.000 personas que están en el campo son menores de 16 años, digamos que porque provenían de esas zonas anteriormente controladas por el Estado Islámico, son sospechosos, de alguna manera, de tener cierta colaboración con este Estado Islámico, y de ahí esa situación de absoluta violencia que se provoca en el campo, de la falta de condiciones mínimas de protección y de la falta de acceso médico, entre otras cosas. Claro, siendo así, me estás diciendo que han caído casi en garras precisamente de quienes pretendían huir de alguna manera. Me llama la atención, Raquel, el número de niños asesinados que se plantea, 79. 79 niños, y no son solo los muertos, sino que, como digo, el 64% de la población de Alol son niños, la mitad tiene menos de 12 años, y son prácticas absolutamente habituales el hecho de que nosotros tenemos una clínica que da atención médico-humanitaria en el anexo, en el compound, pero a veces hacen falta derivaciones graves, como el caso de un niño que tenía enormes quemaduras. Pedimos la derivación y, sin embargo, es muy difícil conseguir que deriven a estos niños y niñas, a estas personas, al hospital que está a una hora. Este niño falleció porque la derivación fue tarde. Se les separa sistemáticamente de sus familiares, sobre todo de sus madres, cuando tienen alrededor de 11, 12 años, las fuerzas de seguridad del campo, y muchas veces las familias ni siquiera saben dónde están sus hijos. Estamos hablando de niños, sobre todo varones, de unos 12, 11 años. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de estas personas que se encuentran allí? ¿Están temporalmente, se les deriva después a otro lugar o se les integran a otros países? ¿Qué es lo que esperan ellos allí? Pues efectivamente ellos están en un contexto de violencia desenfrenada, donde la seguridad y digamos que todas las medidas de seguridad son enormemente restrictivas. Muchos de ellos, la mayoría, no puede salir y viven una situación de facto de detención desde 2019. Las opciones para abandonar el campo son muy limitadas. Desde octubre de 2020, solo 1.300 familias han podido abandonar el campo para dirigirse a sus zonas de origen, pero hay unas listas de espera larguísimas. Los trámites para obtener el permiso de salida o ser repatriados son muy lentos, son muy opacos, y cuando estas opciones legítimas son inviables, a veces lo que hacen estas personas es tratar de recurrir a contrabandistas para que las saquen de los campamentos a cambio de sumas de dinero exorbitantes, entre $1.000 y $13.000. Es decir,
es un agujero negro ahora mismo, ¿no? Donde hay 53.000 personas. Es desquiciante, porque son personas que han migrado, que igual han pagado para migrar y ahora, por lo que nos cuentas, están tratando de migrar del campo de donde se encuentran a otro lugar y están pagando más para salir de ahí. O sea, bueno, es un círculo vicioso tremendo. Raquel, rápidamente, que estamos a punto de terminar, disculpa, sí. no podemos alargarnos, pero sí de alguna manera saber qué soluciones aportarían ustedes. ¿Cambiar la gestión del campo? ¿Retirarlo directamente? Y muy rápidamente, tanto a los países que forman parte de la coalición como a las fuerzas de seguridad sirias que están manejando el campo, sí que les hemos pedido que incrementen los esfuerzos para proporcionar protección, apoyo, identificar soluciones políticas a largo plazo que al final pongan fin a esta detención arbitraria de todas estas personas. Bueno, esperemos que vayan llegando buenas noticias o mejores, por lo menos. Raquel, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues es un vistazo a la realidad de este drama que conocemos aquí Canarias perfectamente, el de la migración, pero vemos cómo se repite y a veces con unas condiciones desde luego insoportables en otros lugares del planeta. Y ahora nos vamos a China, que se enfrenta a los peores datos de contagio de COVID-19 que ha tenido incluso desde la pandemia. Las autoridades sanitarias han notificado más de 27.000 nuevos casos, lo cual en un país que está llevando a cabo la política de COVID-0 con férreas limitaciones en grandes ciudades, pues es un número altísimo. Nos informa nuestro compañero Jaime Santirso. Hace meses que el mundo olvidó la pandemia, pero aquí China permanece sometida al virus a causa de su política de COVID-0. El país enfrenta estos días uno de los peores rebrotes hasta la fecha. En las últimas 24 horas ha detectado más de 28.000 casos, unas cifras modestas para un contexto internacional que ni siquiera contabiliza nuevos contagios, pero enormes para un modelo que aspira al cero. Uno de los focos más preocupantes se encuentra aquí, en Pekín. La capital china ha decretado desde este fin de semana un semiconfinamiento que obliga a cerrar oficinas, colegios y todo tipo de locales comerciales. Por eso, restaurantes como este a mis espaldas permanece abierto, pero solo para servir pedidos a domicilio. China, de este modo, intenta atajar la última amenaza a su política de COVID-0, la cual permanece al país atrapado a causa de su bajo porcentaje de vacunación y sus escasos recursos médicos. Desde Pekín, China, Jaime Santirso, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, estas son imágenes de trabajadores chinos. Cientos de ellos se han sublevado en la fábrica de iPhone más grande del mundo. Estas son imágenes de la huida de las instalaciones donde los empleados denuncian inseguridad ante el COVID, mala alimentación e incumplimiento de los contratos. En esa fábrica trabajan más de 200.000 personas. 200.000 personas. Lo hemos dicho bien, ¿eh? Está cerrada desde octubre por el aumento de contagios, por lo que muchos de sus empleados están aislados, a pesar de que cientos de ellos intentan escapar del recinto desde el mes pasado. Bueno, y un problema de salud que preocupa ahora mismo en nuestro país, la explosión de casos de bronquiolitis. En apenas un mes los ingresos se han cuadruplicado entre los niños de 0 a 4 años. Esto es por la estacionalidad y también el descenso de las temperaturas, lo cual era de esperar, pero también la falta de circulación del virus en estos 2 años por el uso de mascarillas, que ha provocado una menor inmunización natural, al parecer. El aumento de las hospitalizaciones está tensionando las urgencias de los hospitales. Bueno, vamos a ver hasta qué punto, porque esto es una cuestión que preocupa a los padres, sin duda, de estos niños. Luis Ortigosa es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. Bueno, en primer lugar, estamos ante un enemigo que no es nuevo ni más grave, pero sí más frecuente, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, esto es un viejo enemigo, muy bien definido, porque realmente el virus respiratorio sincitial, el VRS, que es el agente causante de la bronquiolitis, ya lo conocemos desde hace muchos años y de hecho antes del 2019 ya muchísimos niños, sobre todo los grandes prematuros, cuando comienza la temporada de otoño-invierno aquí en España y en Canarias, se les empieza a administrar en octubre una serie de defensas pasivas, unos anticuerpos monoclonales, unas inyecciones para prevenir que cuando llegase la temporada, que habitualmente es en épocas frías, en enero y febrero, los niños tuviesen unas defensas pues, frente a este tipo de virus. Lo que pasa es que ahora mismo las cosas están cambiando y ustedes lo han dicho muy bien. Por un lado hemos estado 2 años en los que no ha circulado ni gripe ni virus respiratorio sincitial gracias a las mascarillas. Las mascarillas
nos han prevenido no solamente frente a la infección por el SARS-CoV-2, el virus de la COVID, sino frente a todos los demás patógenos respiratorios, y entre ellos este virus respiratorio sincitial. Por eso ahora, al retirar las mascarillas, por un lado, y muy bien dicho por parte de ustedes, estos niños que han nacido en el año 2020, 2021 y por tanto su sistema inmune no había tenido contacto con tantos virus, pues ahora es cuando están recibiendo este contacto, y por eso estamos viendo estos brotes de enfermedades, no solo por virus respiratorio sincitial, sino por más virus de transmisión respiratoria. Claro, el problema, y este nos suena porque con la pandemia ocurría también algo parecido, y es que se multiplica la presión sobre los centros asistenciales, ¿no? Hasta llegar a la saturación. Es que ese es el problema. Aquí en Canarias aún no está pasando porque todavía este es un virus de meses fríos, aunque ya están cambiando. El cambio climático, entre otras cosas, está haciendo que veamos virus respiratorio sincitial ya fuera de los meses fríos en nuestra región, en finales de diciembre, enero, febrero, sino que ya estamos viendo virus respiratorios a veces en julio, en agosto, en septiembre, pero no con el brote que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, esta es una situación a la que nos vamos a tener que enfrentar en Canarias dentro de poco. Ya estamos viendo muchos niños con virus respiratorio sincitial aquí. Todavía no hay esa presión excesiva, pero muchos niños van a requerir hospitalización, sobre todo los lactantes que son menores de 6 meses, y algunos de ellos incluso tendrán que estar en UBIs pediátricas que están muy bien equipadas, con lo cual tenemos un personal y unos profesionales sanitarios que están perfectamente preparados para recibir esta avalancha que nos va a venir, pero no solamente de VRS, de bronquiolitis, sino de gripes y otros procesos infecciosos de origen respiratorio. Oye, Luis, y otra cuestión, digamos, colateral que está resaltando también esta enfermedad. Hay medicamentos que parece que están escaseando, y concretamente algunos son estos que se aplican precisamente para estas enfermedades en niños, algunas formulaciones en jarabe de algunos de estos antibióticos, no sé si la amoxicilina es uno, por ejemplo, pero que en ese tipo de formulaciones están escaseando en las farmacias. ¿Qué pasa? Sí, bueno, los virus no se tratan con antibióticos. La amoxicilina es un antibiótico que utilizamos en ocasiones para las complicaciones que hay por las infecciones respiratorias. Recuerden ustedes, la gripe, el VRS, la COVID y los demás virus, no los tratamos con antibióticos, no tenemos antibióticos que sean eficaces frente a esos virus, pero hay muchas infecciones bacterianas secundarias, como pueden ser neumonías, bronconeumonías, otitis, que sí, que son bacterianas y evidentemente requieren uso antibiótico. Y bueno, con todo el tema que estamos viviendo de globalización y de infecciones respiratorias ahora en auge, pues efectivamente están empezando a escasear. Ahora mismo tenemos un problema de desabastecimiento, concretamente de amoxicilina en suspensión oral, es decir, en jarabes para niños, y algunos niños que requieren este tipo de antibióticos, pues si no los hay en forma de suspensión oral, pues habrá que preparar en forma de comprimidos que podemos utilizar y machacar si hace falta utilizarlo, y en cualquier caso hay otros antibióticos de uso electivo para infecciones respiratorias. No solo es la amoxicilina, hay otros, amoxiclavulánicos, acitromicina, en fin, hay más antibióticos que cuando se requieran hay que utilizarlos. Pero me parece muy bien esta pregunta porque voy a enlazar en 5 segundos para decir primero que estamos teniendo un abuso de antibióticos, no de ahora sino de siempre, y justo la semana pasada hablamos de la importancia del buen uso de los antibióticos. Sabemos que dentro de 50 años van a fallecer muchas personas con infecciones graves porque van a ser resistentes a los antibióticos de ese momento. Por tanto, utilicemos los antibióticos con racionalidad y que sepamos que las infecciones víricas, todas estas de las que estamos hablando en estos días, no se tratan con antibióticos, solamente con un tratamiento sintomático. Bajamos la fiebre, fluidificamos las secreciones, utilizamos broncodilatadores, y si los niños, sobre todo los pequeñitos de 6 meses, tienen síntomas preocupantes de dificultad respiratoria, a estos niños habrá que hospitalizarlos para atenderlos adecuadamente. Bueno, pues queda esa puntualización, no sé que vayamos enseguida a automedicarnos o automedicar a los niños con lo que estemos diciendo aquí, pero de las infecciones bacterianas y de la resistencia bacteriana eso hablaremos también en otro momento porque también es una cuestión interesante e inquietante. Luis, muchas gracias de nuevo por atendernos. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, y hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más temas y vamos asomándonos, por ejemplo, al Senado, donde continúa el debate desde temprano. La atención está puesta en una moción que va a presentar el PP para cambiar algunos aspectos de la ley del sí es sí. Saben que tantos problemas ha generado con algunos condenados que han visto reducida su condena por violación o por abusos sexuales. El PSOE ha descalificado ya esa moción, la ha calificado como chapuza. Enseguida volvemos. Comisión Europea la necesidad de una modificación de la directiva. Y hoy sí, vamos a estar más pendientes de Qatar, del Mundial de Fútbol que nunca. Sigue siendo un mundial, más allá de lo deportivo polémico, pero hoy juega España. En todo caso, para que vean las cuestiones polémicas que están ocurriendo al margen de lo deportivo, lo que van a ver le ocurrió a un periodista brasileño que trataba de entrar con una bandera de la región de Pernambuco. ¿Cuál es el problema? Que en esa bandera sale un arco iris. Oigan, es que la bandera es así. Le estaba tratando él de explicar a los agentes de seguridad que querían quitársela porque la identificaban con el símbolo LGTBI. La policía le obligó a salir del estadio. No saben cómo es la bandera de Pernambuco. Además denunció que le obligaron a borrar un vídeo donde había grabado cómo le agredían. Pero bueno, quedaba esta imagen donde se veía esta situación. El lunes otro periodista estadounidense denunció que le requisaron su móvil por llevar una bandera en el móvil con ese arco iris LGTBI. Una cierta obsesión con los arcoíris que tienen allí en aquel país. Y en lo puramente deportivo, la victoria de Arabia Saudí sobre Argentina, una de las candidatas al título, bueno, ha paralizado el planeta, literalmente ha paralizado a Arabia Saudí, hasta el punto de que han declarado el día de hoy como festivo nacional. En Argentina, bueno, pues todo lo contrario, las calles se acabaron desiertas tras la derrota del albiceleste. Es la cara y la cruz tras el pitido final, la euforia de unos frente a las lágrimas y el enfado de otros. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6.000, $5.000, no sé cuánto salen. Ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación. ¿Cómo te van a anular 3 goles por una uña? ¿No sabés parar una pelota? Es la imagen de la felicidad de todo un país, Arabia Saudí, pletórico por la victoria de su selección frente a la favorita en todas las quinielas, la Argentina de Leo Messi. Estampa que contrasta con la decepción de los seguidores del albiceleste. Nos mataron anímicamente. ¿Vos pensás que eso fue lo que pasó? Sí, nos mataron anímicamente, nos caímos mal. Colas kilométricas y cantos en Riad. Frente a calles vacías en Argentina, donde devastados por la derrota, muchos aficionados han terminado ahogando las penas en cerveza. Y de nuevo, cara y cruz, resaca para unos frente al descanso de otros. Y es que la heroica gesta le ha servido al máximo mandatario de Arabia Saudí para declarar este miércoles fiesta nacional. A ver, y que Argentina llevó un mundial que empezó también perdiendo contra Camerún y llegaron hasta la final. Bueno, la misma España comenzó el Mundial de Sudáfrica perdiendo contra Suiza y al final lo ganó. Hoy debuta España contra Costa Rica a partir de las 3 de la tarde, pero queremos hablar de las perspectivas de nuestra selección y también de todo lo que está moviendo este Mundial de Fútbol tan extraño. Julián Redondo es presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, es un mundial raro, la verdad es que es un mundial raro, pero hay que ganarlo igual, ¿no? Bueno, no deja de ser un mundial de fútbol, con lo cual todos los que compiten quieren ganarlo, algunos saben cuáles son sus opciones, otros simple van porque tienen que participar, porque no tienen ninguna posibilidad. Léase, por ejemplo, el país anfitrión, Qatar. A su selección la vimos y no digo que fuese un pequeño desastre, es que no dan más de sí, a pesar de haber estado 6 meses concentrados. Yo creo que es que ya no se podían ni ver las caras, por eso se pasaban tan mal la pelota. Pero en cualquier caso, estamos en el Mundial que la FIFA, el 2 de diciembre de 2010, decidió que se tenía que celebrar en Qatar, pasando por encima de todo. Y 10 días después de que en el Palacio del Elíseo Sarkozy y Platini se reunieran con el emir de Qatar
hicieran no sé cuántos negocios extraordinarios, venta de aviones desde Francia para Qatar, compra de petróleo, de gas a unos precios asequibles, empresas francesas que podrían participar en el engrandecimiento de este pequeño país. Y aquí nos vemos 12 años después en un mundial que prácticamente, excepto a los cataríes, a nadie satisface. Y las pruebas más evidentes son los conflictos a los que estamos asistiendo. Ahora entraremos en lo deportivo, Julián, pero es verdad que si Qatar lo que quería era promocionarse y, no sé, de alguna manera lograr buena imagen, casi pensaría que está logrando lo contrario, ¿no? Porque se está poniendo el ojo sobre este país, pero en lo negativo, ¿no? Hombre, claro, más allá de las medidas que puedan estar tomando en estos momentos, ¿no?, para suavizar su comportamiento con las mujeres, su comportamiento con el movimiento LGTBI, que ya hemos visto que ahí no ha suavizado absolutamente nada, que además la FIFA es cómplice de Qatar, puesto que impide a los capitanes lucir ese brazalete. Por una razón, los capitanes también han dicho, bueno, no los capitanes, las federaciones, oye, es que imaginemos hoy Busquets esta tarde sale con ese brazalete. Por cierto, la Federación Española no lo propuso en ningún momento, le sacan tarjeta nada más empezar y a los 10 minutos hace una entrada inadecuada, le sacan la segunda y España se queda con 10. O, lo que es peor, al siguiente partido vuelve a salir con el brazalete y le vuelven a enseñar tarjeta amarilla, de tal forma que se perderían los octavos. En fin, todo es muy complicado, no da ninguna facilidad la forma de ser de este pequeño país que tiene 300.000 habitantes cataríes de origen censados y que lo tienen absolutamente todo pagado, mientras que los trabajadores que allí han construido metro, hoteles, estadios, pues están por un salario mensual de $250. Y claro, dicen en Qatar, ya, pero es más de lo que ganan en su casa en Bangladesh o en Nepal. Pero las circunstancias son esas y las circunstancias que estamos viviendo son estas otras, ¿no? A todas luces discutibles y, como tú decías, Roberto, si lo que pretendían era blanquear una imagen, yo creo que cada día se está ensuciando un poco más a pesar de los 220.000 millones de euros de inversión. Bueno, y en lo deportivo, Julián, que yo sé que los periodistas deportivos ya son amigos de los grandes titulares, de los grandes extremos, pero ¿cómo viene España este año realmente? O sea, ¿hasta dónde podríamos llegar? Bueno, yo no veo a España inferior a ninguna selección, salvo lo que ya hemos visto. Y hemos visto a Inglaterra, que estaba en el escalón de España, por debajo de Francia, de Argentina y de Brasil, a quienes todo el mundo daba como favoritas, fundamentalmente exfutbolistas, entrenadores, seleccionadores, más allá de periodistas, o que algunos otros periodistas que han visto a estas selecciones muy habitualmente, que no es mi caso, ¿no? Pero yo veo a España que puede competir con cualquiera y de la misma forma que entiendo que puede pasar a octavos de final y enfrentarse o bien con Croacia o bien con Bélgica, según la posición que ocupe cada una de estas selecciones. Podría ocurrir que a Croacia, como sucedió en la Eurocopa, le volviera a vencer por 5-3, aunque fue en la prórroga, y pasase a cuartos de final, donde podría encontrarse quizá con Brasil, quizá con Portugal. A Portugal le ha ganado España hace nada en Braga, en su territorio, por 1-0, un gol, por cierto, que marcó Morata. En fin, no veo a España inferior a ninguna selección, no veo a España superior a las grandes selecciones, pero no me atrevo a decir que no va a ganar el Mundial, pero tampoco que va a ganarlo. Pero a veces, Julián, en 30 segundos porque tenemos que terminar, pero a veces, más que el juego de las selecciones, a veces es más importante el clima que se viva dentro del vestuario, el buen rollo que haya, la buena relación que haya entre ellos, si se entienden o no. ¿Hay un buen clima dentro de la selección? Parece que sí, ¿no? El clima dentro del vestuario es excelente, por lo que todo el mundo transmite. Luis Enrique se ha convertido en streaming para quitar presión a sus jugadores y a él mismo, y yo creo que en ese sentido España está en el top 3 de las selecciones que pueden ganar este Mundial. Pues fíjate que yo soy optimista siempre con una selección cuando hay buen rollo. Parece que eso les lleva, por lo menos les puede llevar hasta semifinales seguro, solo eso. Pues Julián, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a ver si hablamos de estos días de éxitos de la selección, que nos dé alegría, que no nos viene nada mal a estas alturas del año.
Eso es lo que hace falta a partir de esta tarde a las 5. Muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, pues a partir de esta tarde, todos pendientes supongo de la selección y seguro que Wendy y Pedro ya tienen preparada la camiseta. Igual la llevan debajo, puesta y todo ya, listos, ¿no? ¿Compañeros? No sé yo, Roberto. Todavía no. No estamos todavía muy entusiasmados nosotros, No. Pero bueno, poco a poco vamos arrancando motores. Nosotros de momento, Roberto, en este programa de hoy vamos a poner el foco en un problema bastante grave. Escuchen bien, solo en lo que va de año y solo en el aeropuerto de Lanzarote se han detenido a 11 personas por transportar droga en su interior. Es lo que todos conocemos como muleros. Otro dato, para que así lo entendamos mejor, se ha detenido a un mulero por mes. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esta cifra? ¿Por qué tantos muleros intentando entrar droga en nuestros aeropuertos en Canarias? Hoy vamos a abordar este asunto con la Policía Nacional que nos va a atender. Y bueno, pues vamos a arrojar un poco más de luz a todas estas preguntas, pero más cositas. Sí, prestaremos atención también a la situación de 7 familias del núcleo costero de Las Bajas, en Güímar, en la isla de Tenerife. Fueron desalojados en marzo del 2021 por el riesgo de desprendimiento del talud de la autopista del sur. Han mantenido diversas conversaciones con el ayuntamiento, que les ha ofrecido una ayuda al alquiler, bueno, pero ellos consideran que no es suficiente. Vamos a estar con los vecinos y también con responsables del consistorio para abordar esta situación tan problemática de estos vecinos. Es un pequeño avance, tenemos muchísimas cosas más preparadas en Ponte al Día. Ya mismo comenzamos en cuanto termine Atlántico Noticias. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, nos vamos a ir hasta Indonesia porque el número de víctimas por el terremoto de ayer no para de subir. Ya son 268 personas oficialmente, pero puede haber muchas más porque hay cientos de personas, se estima que hay cientos de desaparecidos bajo los escombros. Los cortes de energía y carreteras están complicando, además, la llegada de ayuda a zonas rurales. Estos son los escombros de un colegio en Java donde perdieron la vida 20 niños por el terremoto mortal en Indonesia. Los padres lloran la pérdida de sus hijos de 8 años. Desde pequeños les enseñamos a salir corriendo, pero este terremoto fue enorme y no pudimos hacer nada. Son las palabras de la profesora de esta escuela, mientras en los hospitales luchan por hacer frente a los miles de heridos. Están desbordados y con escasez de médicos para afrontar esta tragedia. Yesterday, about 70% died in this hospital. Este médico de urgencias cuenta que ayer murieron 70 personas en este hospital y que hoy han llegado a un total de 600 heridos. Otra de las duras imágenes son los cientos de niños indonesios hospitalizados. El número de víctimas mortales va en aumento con el paso de las horas y aún hay personas desaparecidas. Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes entre los edificios destruidos. El propio Joko Widodo, presidente de Indonesia, visitó este martes el epicentro del seísmo y prometió compensaciones económicas para los afectados. Situación difícil en Indonesia. Nuestra última imagen del día nos lleva hasta París en un tono bien distinto porque el fin de semana pasado estrenó su iluminación navideña, que por supuesto este año ha tenido en cuenta la crisis energética. Esas luces, dicen, consumen mucho menos, lo ha explicado el consistorio, además las van a apagar antes, cada noche. Se ha inaugurado también una semana más tarde de lo habitual, son formas de ahorrar y de disfrutar de ellas hasta el 2 de enero, porque allí ya saben que no llegan los reyes, ellos se lo pierden. Así nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 11. Pasen un feliz día. Adiós.